Un saludo cordial a todos los televidentes del canal universitario de la Universidad del Valle. Qué grato es para nosotros volver a nuestra casa. Vale la pena recordar que hace varios años el tester que mide lo público hizo parte de la programación de el canal universitario del Valle. Regresamos nuevamente con una temporada, con un proyecto de más opinión, de estar más en las calles y de conocer la realidad de lo que pasa en una ciudad como Santiago de Cali. Gracias a la rectoría, gracias a las directivas del canal universitario que nos permiten hoy regresar nuevamente a esta parrilla, a esta programación aquí en Santiago de Cali. Le damos la bienvenida a todos ustedes al tester que mide lo público. Un tema importante para analizar en el orden nacional tiene que ver con la educación pública, la universidad pública, específicamente con lo que se ha denominado la autonomía universitaria. Queremos conocer qué es la autonomía universitaria, pero de igual manera queremos conocer qué opinan los estudiantes por los hechos que se han presentado últimamente en universidades como Medellín, universidades como la capital de la República, en Bogotá específicamente, con pronunciamientos como el alcalde de Medellín, el joven Quintero, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hechos que de alguna u otra manera han generado la reacción, la polémica y han motivado un poco la opinión pública sobre las manifestaciones, las protestas, quiénes generan las protestas y qué tanta autonomía tiene la universidad para defender sus límites y entender la necesidad y la posibilidad de que los estudiantes manifiesten su inconformismo. Para hablar de este tema, con el cual iniciamos este nuevo periodo del tester que mide lo público, nos acompaña el profesor Luis Aurelio Ordóñez. Él es profesor de Economía, historiador de la Universidad del Valle. Profesor Ordóñez, cordial saludo, gracias por acompañarnos en el tester que mide lo público. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por la invitación. A usted muy amable por aceptarnos. Los estudiantes, está con nosotros Josué Gutiérrez, estudiante de la Universidad del Valle, estudiante de Ciencias Políticas y Resolución de Conflictos. Josué, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alex. Bueno, en otra posición está Pablo Simanca. Pablo, cordial saludo. Pablo estudia en la Universidad y Geografía en la Universidad del Valle. Sí, señor. Iniciamos nuestro tema. Queremos presentarle a nuestros televidentes una nota que han hecho nuestros periodistas alrededor de lo que está sucediendo y lo que significa la autonomía universitaria. Veamos el siguiente informe. La autonomía universitaria es un tema que ha causado polémica en los últimos años con las recientes protestas que se han presentado en las universidades públicas del país. Es un reclamo de la educación superior en Colombia desde hace 2 décadas, cuando sus principios fueron incorporados en la Constitución del 91 y luego en la Ley 30 en el artículo 28 en 1992 y validados posteriormente por la UNESCO en el año 97. Desde entonces no hay claridad en los conceptos y principios que regulan la autonomía universitaria y no están definidos los límites de actuaciones entre libertad y responsabilidad que asumen las universidades y el compromiso que tienen los organismos estatales de regular las condiciones en que éstas ofrecen el servicio público de la educación. Yo digo que no está bien que la fuerza pública entre a la universidad, al campus. Sin embargo, en este punto cabe resaltar el tema del ingreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD en las protestas. Y es acá donde nos preguntamos, ¿será realmente necesaria la intervención del ESMAD a las protestas universitarias? ¿O hasta dónde llega la autonomía universitaria y cómo se va afectada por el ingreso de la fuerza pública a sus instituciones? Regresamos nuevamente al tester que mide lo público. Hoy estamos desarrollando un tema de orden nacional, tiene que ver con la autonomía universitaria. Estudiantes y el profesor Ordóñez, Aurelio Ordóñez, de nuestra Universidad del Valle nos acompañan esta noche. Doctor Aurelio, profesor Aurelio, ¿cuándo rompemos esa autonomía universitaria? Bueno, la Universidad del Valle está cumpliendo 75 años este año y yo nunca he visto en la Universidad del Valle
una asamblea tan multitudinaria como la Asamblea de Estudiantes del 5 de octubre del año 2018. Y pocas veces en Colombia hemos visto una manifestación tan multitudinaria como la que hubo el 10 de octubre en Bogotá y en Cali. Esto me remite a una reflexión con ustedes. La pregunta es: ¿quién es el sujeto de la autonomía universitaria? Porque a veces hay confusiones. A veces se piensa que el sujeto de la autonomía universitaria es el Consejo Superior. Eso es un equívoco. El Consejo Superior es el cuerpo colegiado más alto de la universidad, pero no es el sujeto de la autonomía universitaria. Si la autonomía universitaria es para pensar, para desarrollar la libre cátedra, para desarrollar el conocimiento, en fin, el sujeto de la autonomía universitaria es la comunidad académica compuesta por profesores y estudiantes. O sea, si no hay democracia interna en las universidades, no se puede hablar de autonomía universitaria. Queda en un vacío, queda en el vacío de la norma, en el vacío del papel, y se puede utilizar, porque está en el papel jurídicamente, para cometer toda clase de anomalías en una universidad, para ejercer un poder que no hace parte de la autonomía universitaria. Esa es mi reflexión. Ahora bien, esa lucha democrática masiva es muy importante y tuvo un logro histórico extraordinario más allá de las cifras. Se puede decir IPC más 3 puntos, IPC más, pero hay algo políticamente más estratégico en la era de la globalización corporativa y de la imposición del dogma neoliberal de pensamiento único. Se logró algo extraordinario, es echar para atrás una política que eliminaría el subsidio a la oferta de los estudiantes. Y si eso se hubiera logrado, todas las universidades públicas, esa es mi hipótesis, el día que se desmonte el artículo 86 de la Ley 30, que establece jurídicamente, estatutariamente, la financiación de las universidades públicas, se van a venir a pique todas las universidades públicas. Por eso fue un logro histórico supremamente importante y se logró con una movilización masiva, alegre, festiva, irreverente, altiva, libertaria. Yo diría que extraordinaria. Y ese es, a mi manera de ver, el método más adecuado para el ejercicio de la democracia, tanto internamente como en la conquista de la democracia en las calles, en cualquier país del mundo. Bueno, estamos en esta discusión y hay temas que no podemos dejar por fuera. ¿Cómo ve la comunidad y la sociedad esta situación? Yo voy a mencionar estos términos y usted, Josué, me va a ayudar. Estamos hablando de términos como vándalos, encapuchados, infiltrados. Con este término, para usted como estudiante, ¿dónde empieza la autonomía universitaria? ¿Y allí es parcial o es total la autonomía universitaria? Bueno, lo primero que yo diría es que la autonomía universitaria en Colombia se remite al ámbito jurídico. De hecho, en la Ley 30 del 92 amplían un poco como una autonomía personal que va encaminada a la libertad de pensamiento, el pluralismo ideológico entre los campus universitarios, por esa confluencia de ideas. Una más al ámbito administrativo y democrático, como es la autodeterminación para establecer los estatutos, elegir las directivas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el comportamiento real, como lo decía ahorita mi compañero Simanca, la autonomía universitaria en el país se queda en el papel. O sea, los estudiantes en su gran mayoría sienten que no existe una participación real en los cuerpos colegiados de las universidades. El órgano administrativo, el órgano superior, el Consejo Superior de las Universidades, como lo decía Simanca, está conformado por personas que en su mayoría son ajenas a la realidad universitaria, incluso a la realidad social. Pero ahí hace parte los profesores de las universidades. Claro, pero la toma de decisiones a través de los votos, como funcionan los consejos superiores de las universidades, cuando en su mayoría están conformados por personas externas a las universidades,
pues establecen una relación desigual donde hay unos intereses que se van a sobreponer, no necesariamente pueden sobreponerse a los intereses de las poblaciones. Si estas poblaciones no participan en la construcción de los estatutos, no hay una veeduría sobre la destinación de recursos a través de las comunidades en las universidades públicas, si no participamos activamente ni siquiera en la construcción de los currículos, de los programas, pues la autonomía se ve reducida a la idea. Aquí, a mí, por ejemplo, me parece triste que el ver en las redes sociales me falta un tanto para salvar la materia. Yo sé que la educación tiene un componente de sacrificio, pero también debe tener un componente de disfrute. Pero cuando los estudiantes todo el tiempo están, entonces coloco en entredicho los mecanismos con los cuales, de alguna manera, se regula el mantener la calidad en las universidades públicas, que de hecho es una atribución presidencial en el articulado de ley, en ese principio de suprema inspección y vigilancia. Y esa universidad que debería estar enfocada en las necesidades de una población específica y que obviamente debe haber una hibridación para que haya progreso, terminan enfocados en unos intereses del ámbito internacional cuando vienen de alguna manera estos organismos a interponer un modelo educativo. No participamos en la construcción de un modelo educativo, la autonomía universitaria no es real en Colombia. Pero no me respondió los términos que le pregunté, Josué. ¿Me repites la pregunta? Hay términos que la gente en la calle escucha: el vándalo, el encapuchado, el infiltrado. Eso está allí en la universidad pública. Sí, ineludiblemente en la universidad, como es un campo de... Y yo podría preguntarle, permítame, claro, le complemento, ¿podríamos decir que esa autonomía universitaria estaría también en la vía pública? La autonomía universitaria, ¿cómo va en la vía pública? Incluyendo estos términos, ¿no? Que es lo que la gente tiene claro y que uno escucha a veces al interior. Hay infiltrados, son los capuchos, hay vándalos. Eso es lo que recoge la gente, es lo que ve de la educación pública, de la universidad pública. Ineludiblemente en las universidades convergen ideas y como convergen ideas, convergen formas también. Ineludiblemente en las universidades públicas se ha relacionado con la insurgencia guerrillera, se ha relacionado con la insurgencia social y con la infiltración o el espionaje estatal, ¿sí? Hay videos en los que se ha demostrado a nivel nacional que muchos de esos vándalos sí son estudiantes y otros son infiltrados del mismo Estado, que obviamente hay un papel que juega los medios de comunicación en la imagen, ¿sí? Los estudiantes tratamos de manejar una imagen, sin embargo, creo y estoy convencido que no es mediante la reducción del enemigo que debe darse la transformación del conflicto. Pienso que no es satanizándolo, no es arrinconándolos que debemos, como lo hace los términos vándalos, utilizan hasta el término anarquía sin entender lo que son los textos de anarquía porque la utilizan en una forma peyorativa que nada tiene que ver con el anarquismo. Pienso que son términos utilizados obviamente para afectar la imagen. ¿Existe dentro de las universidades tendencias de violencia manifiesta? Claro que sí. Pero pienso que tenemos que llevar todo al diálogo. ¿Cabe dentro del concepto de autonomía universitaria que haya una concepción o una ideología de predominancia violenta en algunos miembros? Claro que sí. La universidad tampoco es, como lo llaman, un territorio de paz, porque eso sería desconocer pues que estamos en una estructura violenta y que hay unas violencias culturales que también se están ejerciendo y que hay unas violencias también manifiestas, ¿sí? Y pues de pronto puede que sean deseables a una sociedad transitar esas violencias, pero no se ha dado. ¿Cabe dentro de la autonomía universitaria que se den expresiones? Claro que sí, pero también el buscar la transformación de esos. Voy contigo, Pablo. El profesor hablaba de hechos importantes, 2018, resultados importantes. Y uno podría recordar en el 2010-2011 la MANE, con manifestaciones y movimientos grandes, donde hasta los padres de familia acompañaban a los hijos a la calle, a la vía pública. Cuando uno hace un balance y uno dice estas grandes manifestaciones, estos procesos de sensibilidad social, donde se ha logrado la participación de toda una ciudad, de una nación, frente a hechos como los que estoy mencionando y calificados peyorativamente, como dice Josué, vándalos, infiltrados, capuchos, y uno hace un balance, ¿qué más? ¿Qué tanto ha logrado el uno del otro?
Bueno, yo sinceramente, y la organización que estoy representando aquí el día de hoy, que es la Organización Colombiana de Estudiantes, creemos que la apuesta es que las movilizaciones tienen que ser masivas, creativas y pacíficas, en tanto que es la mejor forma para poder generar suficiente unidad para derrotar a esos enemigos en común que nos trazamos en algunos momentos. Por ejemplo, en la MANE, el objetivo era acabar con esa reforma o esa amenaza de reforma a la Ley 30 que buscaba privatizar el derecho a la educación superior. Luego, en última, se demuestra que no solamente fue el llenarse de argumentos, porque eso es súper importante, pero también es saber cómo convocar a los jóvenes, a los padres de familia, a los profesores, digamos, a la mayor cantidad de personas que sientan esas luchas como suyas y puedan salir a la calle sin temor a que sucedan una u otras cosas, que, digamos, Josué plantea de que, bueno, que hay unas dinámicas propias de la universidad y eso, digamos, es cierto, o sea, hay unas dinámicas políticas de agenda de diferentes sectores, eso no es desconocido para nadie, pero lo cierto es que hay que evaluar qué ha sido lo que nos ha permitido avanzar en derechos al interior de nuestras universidades, cómo detuvimos esa reforma a la Ley 30, con movilizaciones amplias, masivas y pacíficas principalmente. En el 2018, incluso el gobierno lo que hacía era cuando habían ese tipo de ataques de algunos sectores de los estudiantes a bienes públicos o enfrentamientos con el ESMAD y demás, que en últimas eran negativos tanto para las personas que se ven afectadas en el fuego cruzado, por decirlo de alguna manera, estudiantes, que obviamente esto no va desarticulado a la intención también del gobierno de desmovilizar a los estudiantes, a los profesores y a los rectores que estuvieron en la misma pelea, sino también tiene unos efectos de que la gente ve eso y simplemente va a decidir ponerse del lado incluso del que lo está perjudicando. Porque una madre de familia que tiene 3 hijos y que espera de ellos que salgan adelante, que estudien, puede llegar a la conclusión de que lo positivo es que cierren la universidad por pensar que esas dinámicas puedan amenazar de alguna forma su forma de vida. Que ella puede que esté en un error, sí, evidentemente está en un error porque no es correcto pensar que la Universidad del Valle hay que cerrarla, pero digamos esos hechos lo que facilitan es que el Estado desde sus medios y sus formas de reproducción ideológica, digamos, se ganen a esas personas que pueden estar de este lado de las luchas democráticas y necesarias para poder salir adelante con este país. Nos dimos a la tarea de averiguar aquí en la Universidad del Valle, en algunos puntos de la ciudad, conocer un poco lo que piensa la gente sobre estas acciones, sobre estos hechos y lo que dice Pablo específicamente, es mejor cerrar la universidad pública. Recogimos este informe que queremos compartir con ustedes, trabajo hecho por nuestros periodistas. La autonomía universitaria se contempla en la Constitución Política de Colombia en su artículo número 69. Fue incorporada también en la Ley 30 de 1992 y validada por la UNESCO en 1997. No obstante, lo sucedido en las pasadas protestas universitarias que tuvieron lugar en Bogotá y en Medellín dejaron en entredicho este tema, el de la autonomía universitaria. Son varias las voces que se oponen a que la fuerza pública ingrese a los claustros universitarios. Sin embargo, ¿quién da la orden para que el ESMAD entre a las universidades? ¿Es competencia de la alcaldía o de la rectoría universitaria? ¿Hasta qué punto se respeta dicha autonomía y lo que abarca? No debería ocurrir el ingreso del ESMAD porque ataca con la autonomía universitaria. También creo que no se puede dar a un acto pues, con violencia, no se lo puede atacar con más violencia, ¿no? Entonces pienso que ese es el principal causa por la que no se puede entrar el ESMAD a la universidad. Las opiniones frente a la autonomía universitaria se distancian muchas veces unas de otras. Pese a esto, muchos concuerdan en que esta es una utopía, pues hay factores administrativos, económicos y académicos que no dejan gozar de plena libertad. Absolutamente nada justifica la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios al interior de los campus universitarios. ¿Por qué? Porque hay violaciones flagrantes en los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando se presentan estos ingresos. O para la muestra un botón, la represión existente en el marco del paro nacional por parte de este Escuadrón Móvil Antidisturbios es un ejemplo palpable de el retroceso en materia
de dignidad humana que está ejerciendo el Estado hacia la población. El secretario de Seguridad y Justicia de Cali habló con el Tester y nos dio la posición oficial de la administración municipal frente al tema de autonomía universitaria. Estaríamos en comunicación con el Consejo Superior y el rector de la Universidad del Valle para que en caso de que se requiera algún tipo de intervención, esta fuera directamente solicitada por la universidad a fin de garantizar toda la normatividad que cobija especialmente los temas de intervención en la universidad y los que se hacen en la parte exterior. Así que nuestra posición es coordinar, articular y comunicar todos los esfuerzos para prevenir cualquier situación adicional y de todas maneras la fuerza pública tiene una directriz de la Presidencia de la República en el sentido de que el señor presidente es el jefe del orden público en Colombia para intervenir en situaciones específicas. Regresamos nuevamente al Tester que mide lo público, esta noche dialogando sobre el tema de la autonomía universitaria y conocer un poco más en detalle estos movimientos y las posiciones que tienen los estudiantes frente a decisiones como la tomada por el alcalde de Medellín. Profesor Ordóñez, la lectura que usted le da a la decisión de un joven alcalde elegido por jóvenes en la capital antioqueña que decide enviar el ESMAD a la universidad. Cuando uno ve estas reacciones, uno puede retomar y le pregunto lo que decía Pablo en su intervención antes de irnos a estos mensajes, es, ¿usted cree que la solución es cerrar la educación pública, la universidad pública? Yo considero que las decisiones del alcalde de Medellín son completamente desafortunadas y extrañas. Es como si él, al parecer, es egresado de la Universidad de Antioquia y él toma unas decisiones que son completamente equívocas. Y eso, digamos, si uno lo relaciona con los hechos siguientes, es demasiado grave. Porque esas decisiones del alcalde de solucionar por medio de la fuerza un conflicto que es muy complejo, en la complejidad aparecen muchos factores, no solamente uno, fue acompañado después de unas amenazas en la Universidad de Antioquia muy graves que nos han conmovido a toda la comunidad universitaria del país. Y el día de ayer, en la madrugada de hoy, a las 2:30 de la mañana, hicieron un atentado, y no es que haya una relación lógica, pero esto construyó unos antecedentes para que hubiera un atentado absolutamente condenable e infame contra una profesora, la profesora Sara Fernández de la Universidad de Antioquia. Ella es la secretaria de la Asociación de Profesores de la Universidad y estamos, digamos, muy preocupados por eso. Pero yo quisiera referirme también, si me permite, a algo que usted le ha preguntado a ellos sobre los vándalos. ¿Cierto? Los vándalos eran unas tribus germanas, entonces eso se convierte, digamos, en un lenguaje para determinar ciertas situaciones. Y lo otro es lo de las capuchas. Y voy a decir lo siguiente, basado en la teoría de Adam Smith. Eso va a parecer un poco extraño, pero lo que voy a decir. Adam Smith dice en su teoría que unos individuos actúan de una manera, pero una mano invisible lo lleva a algo que ellos no se habían propuesto. Desde el año 1980-82, es asombroso, hace casi 40 años, apareció la moda de bloquear la avenida Paso Ancho y de ponerse la capucha. ¿Es tradicional este hecho? No, aquí en la Universidad. ¿En la Universidad del Valle? En la Universidad del Valle, y eso se hizo sistemático, y yo digo que ellos nunca se propusieron con esos actos antidemocráticos que no le consultaron a nadie. Ellos se ponen la capucha, paraban el tráfico, cobraban peaje y se ocultaban al amparo de la autonomía universitaria en el interior, y eso los protegía. Ellos nunca se propusieron cerrar residencias. Yo creo que eso nunca estuvo en sus banderas, ¿no es cierto?, de decir, nosotros hacemos esto para que cierre, pero una mano invisible lo llevó hacia el cierre de las residencias universitarias, afectando de manera muy grave a muchos estudiantes de muy bajos recursos aquí. Se perdió, digamos, desde el año 1982 hasta ahora las residencias universitarias, y esas prácticas, ese tipo de prácticas, me parece que son totalmente contraproducentes. ¿Qué hacer frente a ellas? Yo creo que es incorrecto, políticamente incorrecto lo que hace el alcalde, pero sí quiero mencionar una experiencia muy importante que hizo el profesor Adolfo Atortúa en la Universidad Pedagógica Nacional, es construir un diálogo con ellos. A mí me parece que todos los conflictos,
incluido este conflicto en el cual hay diversas visiones, interpretaciones, etcétera, merecen un tratamiento dialogado. Yo lo he propuesto en el Consejo Superior de la Universidad. Es más, propuse invitar al profesor Adolfo Atortúa aquí a la Universidad del Valle para que nos cuente esa experiencia. Me parece que es una experiencia importante de buscar el método del diálogo para la solución de todos los conflictos. Es un tema interesante. Hace poco el profesor Atortúa presentó un texto relacionado contra el tropel, un tema bastante interesante haciendo referencia a lo de la ciudad de Medellín. Interesante su aporte, porque uno se pregunta en qué momento ustedes, los estudiantes, empezaron a ir a la Paso Ancho, 40 años atrás. Y hoy pregunto sobre esto, sobre esos 40 años históricos de tomarse la Paso Ancho, de la presencia del SMAT, de esas confrontaciones. Hoy hay un informe de la ONU que dice que hay unos abusos por parte de este movimiento, de este grupo que representa la autoridad en Colombia. ¿Qué piensan ustedes sobre el SMAT y qué creen que podría lograrse si también, como propone el profesor Ordóñez, de dialogar, podría el Estado sentarse a tomar unas acciones diferentes frente a este grupo de la policía? Bueno, desde el movimiento social hemos estado trabajando una tesis, y la tesis es que el Estado es el firmante de los tratados internacionales de derechos humanos y por excelencia es quien está vinculado a esa garantía de esa protección de esos derechos humanos, ¿sí? Y también, por lo tanto, es de su responsabilidad los casos que se den de violación de derechos humanos. Estamos convencidos que es nefasto la presencia militar en las universidades del país porque dicha presencia se ha relacionado con una mano oscura que ha asesinado sistemáticamente, ha desaparecido sistemáticamente líderes sociales, estudiantes, defensores de derechos humanos en todo el país. Y bueno, el Estado dice, el SMAT se apega a protocolos internacionales en el uso de las armas, en el uso de la fuerza, pero la realidad nos muestra que hiere, que lastima, que con la policía presuntamente se han relacionado casos de tortura en toda la historia. Eso nos lleva a mirar, bueno, ¿y cuál es el uso que le da el Estado al SMAT de garantizar esos derechos humanos supuestamente o de garantizar ese orden público? Entonces, ¿cuándo aparece el SMAT en las calles? Al pie de cada manifestación que se cita, así sea pacífica, el SMAT va a 3, 4 cuadras en paralelo, bajo el principio de que la gente no debe ver que el SMAT está allí. En Bogotá, en el 2018, se vio una manifestación que grabó, incluso transmitió City TV, en el que son 4 o 5 horas en que el SMAT le tira gas a la gente de la marcha y la gente se abre y no responde, y aguanta hasta que por fin logra una respuesta y entonces ya justifica esa arremetida del SMAT. ¿En qué otros casos aparece el SMAT a retomar el orden público? Cuando hay un desalojo de una población. Entonces estamos viendo un SMAT que está ligado a la protección de unos bienes materiales, de un sector económico, porque es que tapar usted una vía, ¿cierto? Cuando usted tapa una vía, si bien causa molestia, usted no está poniendo en peligro la vida ni honra de una población, ¿sí? Cuando usted le tiene una deuda al banco que desahucia a los hogares y a la propiedad personal, que se diferencia de la propiedad privada a la propiedad personal, entonces envían al SMAT a desalojarte por el uso de la fuerza. Entonces, es un SMAT que no protege derechos humanos, es un SMAT que protege, ¿cierto?, intereses económicos. Y en ese proteger esos intereses económicos termina violando derechos humanos. Y el Estado, por lo tanto, es violador de derechos humanos en Colombia. Por supuesto, nuestra opinión es que una fuerza que es creada para golpear a la población no tiene por qué existir en el ordenamiento territorial. Le pregunto, Josué, cerramos una vía, hay una confrontación, hay una propiedad que es privada, pero muchas veces esa propiedad privada es del señor que no tiene el gran recurso ni es parte del gran capital. ¿Qué le podríamos decir a nuestros televidentes? ¿Alguno de ellos se ha podido ver afectado en una situación como esta? Claro, o sea, hay que diferenciar varias cuestiones que se dan en la protesta social, ¿sí?
Está una protesta que sale con unas banderas, unos carteles. Hay también otras formas que son los plantones, que de hecho la ley juzga a los plantones, ¿sí? Un ministro por allá ha planteó que hay que regular la protesta social. No, dentro de los derechos humanos está la legítima resistencia a la opresión y también las formas de autodeterminación de los pueblos y naciones, ¿sí? Debes sí crear unos mecanismos que garanticen la vida, obviamente, de las personas y ojalá generar los mecanismos que eviten que la gente tenga que salir a las calles a protestar. Le corresponde a cada movimiento un debate interno, ¿cierto?, de autorregulación, evidentemente, y eso debe darse, ¿sí? Pienso que sería nefasto, o sea, sería incluso violar tratados internacionales y sumir a una población evidentemente en una esclavitud en la que no tiene forma, ¿cierto?, en la que no tiene forma de expresar su inconformidad o de ir de una pugna por unas reivindicaciones sociales. Es que la constitución que tenemos no es constitución porque sí de un estado benefactor, sino que se estaba poniendo en cuestionamiento la legitimidad del Estado hace mucho tiempo y él debe responder, y el sistema está diseñado para asimilar cambios que no sean profundos. Incluso el Tratado de Paz lo deja claro, no se pone en cuestionamiento el modelo económico del país, ¿sí? Y pues las reformas que han habido últimamente todas han sido para castrar básicamente la lucha social. Pablo, yo creo que estamos llegando, faltan unos minutos para terminar y es importante entrar en una conclusión final frente a este tema de la autonomía universitaria. He tocado el tema del ESMAD, hay un informe de la ONU, hay unas recomendaciones, un informe que al gobierno no le ha gustado mucho, pero es informe de una autoridad internacional. Pero yo pregunto, ¿no creemos que el ESMAD de pronto este grupo de la policía que guarda el orden público en la esencia, en la filosofía, va en contravía a lo que dice la Constitución, a la libertad de la protesta social? Sí, lo cierto es que el derecho a la protesta social es un derecho fundamental pues, en el cuerpo constitucional colombiano. El ESMAD no da garantías para que se satisfaga este derecho. Luego el ESMAD está jugando un papel recientemente más, en esto quiero hacer hincapié, y es que no estamos en un contexto llano de agitación social. O sea, venimos de un contexto de que el 21 de noviembre tal vez fueron las movilizaciones más grandes en la historia del país, y eso obviamente obedece a las acciones o a las arremetidas más, digamos, en alza que ha tenido esta fuerza para con quienes hacen parte pues, del movimiento social, estudiantes, profesores, pues, digamos, todos los hechos de violencia, el chico Dylan, ¿sabes? Que son cosas que yo creo que no son, digamos, no están desatadas. O sea, son cosas que tienen una relación, porque en últimas, tal y como lo plantea Josué, y es que con los puntos de exigencia del paro nacional se está poniendo en cuestión el modelo económico neoliberal que ha sido un fracaso en los últimos 30 años del país. Entonces, cuando se ve ese contexto de insatisfacción de la gente y que la gente sale, millones de personas salen a las calles a decir no más, entonces el gobierno lo que hace es escalar la violencia, y para nosotros por eso es vital salir este 25 de marzo a las calles a movilizarnos masiva, creativa y pacíficamente, porque uno de los puntos de exigencia también es la disolución de este cuerpo que no ha servido, repito, para garantizar el derecho a la protesta social, sino más bien para reprimirla, porque esta misma es la que está cuestionando ese modelo fracasado que en Colombia ha venido operando por 30 años. Dejo una pregunta a todos para que cerremos, y muy breve, profesor Ordóñez. Con los resultados que tiene la educación, que tiene la universidad pública, tan importante como la MANE, y los hechos importantes del 2018, ¿hacia dónde entonces debe de ir estos movimientos al interior de la universidad, profesor Ordóñez? Yo creo que la Universidad del Valle está en un vacío. Aquí no hay discusión pública, me parece muy importante que la haya, es necesario fomentarla, hacer debate, hacer foro, profundizar sobre estos temas que son absolutamente pertinentes para toda la comunidad universitaria. Eso me parece esencial, que haya en la universidad
¿no es cierto? Democracia interna quiere decir que haya pesos y contrapesos, que no se vaya a confiscar la crítica, como ha ocurrido en algunas circunstancias, y que no se ejerza una especie de poder de carácter un poco napoleónico, con decisiones tomadas desde arriba, porque eso de todas maneras no va a contribuir al engrandecimiento de la universidad. Yo creo que falta airear la democracia interna, hacer el foro, hacer la reflexión de todos los temas. Antes se decía que la universidad es una caja de resonancia de la sociedad, y en cierto modo lo es. Es decir, ningún problema de la sociedad le es ajeno a nuestra universidad, y la universidad tiene un compromiso esencial de cumplir con la función crítica de la sociedad. Por eso es el alma mater. Y entonces me parece que eso es muy importante. Posición de Josué, ya al final de nuestro programa. Construir una relación estrecha con toda la sociedad. Ineludiblemente está incluso en los principios de la Universidad del Valle, y es que la universidad no es ajena a la relación, debe realimentar constantemente con la sociedad esas realidades. Debemos avanzar en democracia, somos un espacio perfecto para gran cantidad de experimentos democráticos que incluso puedan ayudar a transformar profundamente una sociedad. Pienso que debemos relacionar esa academia, ¿cierto?, con esas realidades sociales. Debemos aprender incluso de muchos avances y experiencias de la sociedad, de los pueblos, de las naciones. Y pues por supuesto hay que dar un tránsito hacia una transformación de conflictos dialogada con mecanismos reales que permitan, y un rechazo absoluto a la intromisión de las fuerzas militares, sea en forma de un cuerpo armado que entra a arremeter, o incluso en forma de espionaje o lo que llaman inteligencia militar, porque también se ha relacionado con muerte toda esta historia. Y finalmente el aporte de Pablo para el cierre de nuestro programa. Bueno, yo creo que toda la comunidad universitaria en conjunto, trabajadores, profesores, pensionados y estudiantes, tenemos que darnos la tarea de darnos un debate frente a qué hacer con la universidad. Hay que hacer hincapié, creo yo, en la divulgación. Yo creo que en los estudiantes principalmente falta mucho por saber y por comprender qué es lo que está pasando con la educación, qué es lo que está pasando con el país. Es algo que por lo menos desde nuestro equipo de trabajo vamos a insistir, yendo a cada salón, a cada cubículo, porque creemos que esos argumentos nos van a permitir convocar amplia, masiva, creativa y pacíficamente a la sociedad colombiana para luchar por sus justas reivindicaciones. Y pues la invitación es este 25 de marzo. Pablo, mil gracias, muy amable por acompañarnos. A ustedes por la invitación y al equipo de trabajo. José, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Profesor Aurelio, muy amable por su aporte. Gracias por la invitación. Temas de universidad, la importancia de la universidad en la discusión de la ciudad, de la región, del país, un ejercicio que se tiene que seguir dando. Muchos temas para analizar que en otros espacios del Tester estaremos tocando. Muchas gracias a todos, hemos regresado con mucha gratitud a la Universidad del Valle. No, permítame recordarles que el Tester mide lo público.